están suspendidos. Son posiciones ginecológicas. También las van a encontrar en cirugía, ¿está? Para cirugía de pelvis. Ahí tienen, ¿está? Esta es la misma posición que vimos anteriormente, ¿está? Fíjense cómo los miembros inferiores están suspendidos en pierneras, apoya toda la parte posterior el paciente, en este caso la paciente, tiene una almohadilla en la cabecera. Bien. ¿Para qué se usa? Para algunos diagnósticos de la zona pélvica, ¿ven? Bien. Acá dice, indicaciones para el parto, alguna intervención quirúrgica de ginecología o algún estudio, diagnóstico de ginecología, para el lavado de genitales, para la colocación de una sonda, para el examen manual o instrumental de la pelvis, para la exploración de la embarazada. A ustedes les tocaría algún diagnóstico en la zona pélvica. Y ahí tenemos la posición de SIMS, donde la paciente o el paciente está en posición diagonal respecto a la cama. O sea, que apoya parte de un costado, de un lateral, parte superior de la cara anterior del tórax, parte del hombro posterior, la cabeza, uno de los lados, uno de los miembros inferiores y el otro miembro inferior que está por arriba está ligeramente flexionado. Ahí tienen que se utiliza para exámenes de recto, para administración de algún enema, la colocación de una sonda, rectal, por supuesto, para pacientes que están inconscientes, para facilitar la eliminación de las secreciones, de las mucosidades, y facilita la relajación muscular. Y también, bueno, como dijimos, el drenaje de mucosidad. Ahí tenemos la posición de cuito prona o ventral. Ventral porque está relacionado con la parte del vientre, ¿sí? Pero fíjense, la prona o pronación es la que la paciente o el paciente apoya toda la cara anterior en el plano de la cama, ¿está? Le dicen, bueno, coloque el paciente en posición de pronación, es esta. Fíjense, toda la parte anterior reposa en la cama o en la camilla, la cabeza hacia uno de los lados, los miembros superiores ligeramente flexionados hacia arriba. ¿Está? Fíjense, ahí, ¿para qué la usamos? Ustedes fíjense que el paciente está para algún estudio en la camilla, en camilla, en algún resonador. Acá hay algo que tienen que tener presente. Siempre la camilla, para que lo veamos, tiene que tener un cobertor. Cobertor. Acá lo tiene. Fíjense, un cobertor. Generalmente el cubre camilla es, ¿cómo se dice? Descartable. Siempre el paciente apoya la cara hacia uno de los lados, los miembros superiores están flexionados a la altura de los codos, o se sostiene en la camilla cuando es muy angosta. Hay camillas que son muy angostas, entonces le piden al paciente que se sostenga, porque en algunos casos no tienen barandales, ¿está? Si tiene barandales, mejor, pero si no, se tiene que sostener el paciente o algún familiar o algún colega lo sostiene. Fíjense, para las exploraciones de la parte posterior o la espalda, que se usa poco, pero bueno, se utiliza, para los enfermos que están en coma, más que nada inconsciente, por si tienen alguna alteración de la deglución, enfermos que tienen anestesia, para prevenir que se aspire o porque puede llegar a vomitar, para los pacientes que están operados de columna, para algún paciente que se encuentre mucho tiempo en cama, se lo va rotando en esa posición. Por eso hablo de cambios posturales de cambio de posición. Alguna cuestión que hay que tener en cuenta que dificulta en algunos casos para mover la parte torácica. Viene la posición de decúbito supino, que es la de supinación o que apoya toda la parte del dorso, o dorsal o supinación se llama.
El paciente apoya toda la parte posterior en el plano de la cama o la camilla. Si es posible, en la camilla se le coloca un almohadillado en la cabecera, si es posible, porque si el estudio lo permite, ¿no? Los brazos, los miembros superiores están extendidos a lo largo del cuerpo, a los costados. Los miembros inferiores también están extendidos. Ahí tienen variedades, ¿sí? De la posición dorsal o supina. Fíjense, ahí en una camilla, acá tiene un almohadillado en la parte del hueco popliteo, en la cabecera. Esto lo van a hacer en función de la posibilidad, si el paciente lo permite y si el estudio lo permite. Ahí tienen, para hacer una eco, distintos estudios. Ahí tienen el paciente en el resonador. Ven ahí, en este caso, el cubre camilla, ahí tienen un almohadillado. Fíjense de posicionar bien el paciente. Se utiliza para exámenes y estudios de tórax, para abdómenes, miembros superiores o inferiores, para algún posoperatorio, para cuando el paciente permanece mucho tiempo en cama, se lo va cambiando de posición, para palpación de algunos órganos, como por ejemplo la parte mamaria. También se colocan los ancianos, en los enfermos pulmonares, enfermos de larga duración, ahí hay que tener cuidado de ir rotando, porque, ¿ven? Hay que tener cuidado en ese caso, porque si permanece todo el tiempo en esa posición y el paciente está inconsciente, puede tener algún vómito y se puede aspirar, generalmente si se puede levantar la cabecera es mejor. Ahí, por eso dice tener cuidado. Bueno, acá hay otra posición que, el efecto fisiológico de la desupinación, que disminuye la ventilación, porque al estar siempre en el mismo plano, no aumenta la posibilidad de que la caja torácica se expanda más. Por eso dice que reduce la ventilación. Reduce el gasto cardíaco, disminuye la TA. Bueno, generalmente no se utiliza para larga data en los pacientes que son obesos o que tienen ascitis. Ascitis son esos pacientes que tienen el abdomen con mucho líquido, ¿sí? Las embarazadas tampoco toleran demasiado tiempo esta posición y los pacientes que tienen tumores abdominales tampoco se toleran demasiado esta posición. Bien. Esta posición se llama tren de Lemburg. ¿Están viendo las diapos, chicos? Sí, se ve, profe. Bien. Entonces, ahí ven una posición que se llama tren de Lemburg. ¿Qué quiere decir esta posición? La cabecera está hacia abajo, en el plano normal, y los miembros inferiores están elevados. Esta posición se puede utilizar para algunas cirugías o para pacientes en shock, ¿sí? ¿Vieron cuando a veces los pacientes le baja la tensión arterial y que enseguida la gente le levanta los miembros inferiores? Bueno, esa posición permite que al tener los miembros inferiores elevados, toda la sangre que se encuentra acá vaya a la parte la parte de la cabeza y se pueda oxigenar mejor. Por eso se coloca en esta posición en los casos de hipotensión o shock, pero también para cirugías y demás. Ahí está. Bueno, acá dice, ven la indicación, mejora la circulación cerebral, como dijimos, para pacientes con síncope o en shock, ¿sí? Aumenta el drenaje de las secreciones bronquiales. Al estar hacia abajo, aumenta la posibilidad de secreción, de eliminarlas, ¿no? Evita las cefaleas después de una punción lumbar, evita la hemorragia en los miembros inferiores, cirugía de órganos pélvicos. Bien, acá tenemos la misma posición pero invertida. Se llama tren de Lemburg invertida o Morestein, pero también se utiliza para cirugías, más que nada. Esto es para los técnicos en diagnóstico que se desarrollan en quirófano. Bueno, acá tenemos una posición de decúbito lateral, fíjense. El paciente apoya uno de los costados, apoya el costado que corresponde, apoya la parte de la cabeza del lateral que está apoyando, el hombro, el miembro superior está ligeramente flexionado, apoya la parte del trocánter en la cadera y la parte lateral de los miembros inferiores y la parte lateral del pie que apoya. Y el otro pie que está el miembro que está por encima está ligeramente flexionado.
Estas son posiciones que los pacientes adoptan, ¿no? Para descansar o también algún estudio y demás, pero lo que hay que tener cuidado es que si son pacientes que no se mueven demasiado, hay que rotarlos, porque se le pueden provocar lesiones en las partes óseas donde apoyan, como el trocánter, como la parte del hombro y demás. Ahí tienen, de la misma posición. Si el paciente permanece mucho tiempo en esta posición, también se coloca un almohadillado entre los miembros inferiores para que la parte ósea no apoye y no se lastime, no se provoque la úlcera. Bien, indicaciones: colocación de apósitos inyectables intramusculares para prevenir úlceras por presión, como lo dijimos recién, y para la administración de algún enema evacuante o algún otro tipo de enema. Bueno, esta es una posición que se llama genupectoral. Se utiliza solamente para estudios de recto y demás. Se utiliza más que nada para un estudio de recto o para una cirugía. Fíjense que la paciente se encuentra apoyando la cabecera o el paciente hacia uno de los lados. Los miembros superiores ayudan para el apoyo de la cabeza, apoya la parte pectoral, suspende la parte abdominal, tiene la parte glútea y la parte de los muslos lo tiene en ángulo recto respecto al plano de la cama y apoya toda la parte anterior de los miembros inferiores. Esta es una posición que se llama de Proens. Se utiliza solamente para cirugías de otorrino y demás. Generalmente se utiliza en quirófano. Está apoyada la parte posterior y suspendida la parte de la cabeza. Bueno, esta posición se llama de Fowler. Ahí tienen. Fowler, con todas sus variantes. El paciente apoya, fíjense, está como sentado, pero la cabecera está elevada. Puede estar elevada a 45 grados, a 35 y demás. En algunos casos, cuando el paciente permanece mucho tiempo en esta posición sentada, se le puede articular la parte del hueco popliteo. Esta es la posición para algunos estudios de otorrino y demás, también se puede utilizar. O el paciente la adopta para descansar. Ahí tienen la posición de Fowler, que es la misma que vimos recién, con todas las variantes, 30, 45, o la van modificando en función de lo que se necesite. Bien, ¿para qué se utiliza? Para exploraciones de la parte, como dijimos, de otorrino, para algún estudio, para pacientes que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al estar el paciente en esa posición con la cabecera elevada, hace que el tórax se pueda expandir, las vísceras descienden y pueda ventilar mejor el paciente. Para pacientes con problemas cardíacos, para la exploración de la parte de la cabeza, ojos, cuellos, como dice acá, garganta, la parte del pecho para alguna ocultación. Bien, ahí tienen todas las variaciones de la posición sedente. Acá tiene el paciente sentado, ¿sí? Que apoya toda la parte posterior de los miembros inferiores, el glúteo, está en una silla, en la parte recta, la espalda la apoya a 90 grados, un almohadillado en la cabeza. Fíjense que la pueden utilizar para un estudio de miembros superiores. Fíjense, hay un estudio del brazo. Acá el paciente está sentado, acá para una resonancia. Fíjense que si está para una resonancia, que la cabeza del paciente no choque acá. Y otra posición que es una variante de la sedente es la de ortopnea. Fíjense, ¿vieron? Hay pacientes que no pueden respirar bien y no pueden descansar a la noche. Entonces, a veces esta es la posición de ortopnea, donde el paciente puede descansar. Está sentado en la cama y se le pone la mesa individual, un almohadillado, el paciente entrecruza los brazos y apoya la cabeza y ahí puede descansar. De esa manera puede aumentar la caja torácica, las vísceras bajan y él puede ventilar un poco mejor. Ahí tiene variantes de la posición sentado y Fowler. Bueno, también esta es la posición
sentada que se utiliza para, en algunos casos, hacer la punción lumbar. Esta también se utiliza para la punción lumbar, el paciente en decúbito lateral con los miembros inferiores bien flexionados y casi curvada la columna. Bueno, acá esta diapositiva simplemente para que ustedes vean. Yo les estuve mostrando las diapositivas recientes en crudo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente estaba desarropado, pero era simplemente para poder explicarlo. Pero para cuando ustedes estén trabajando y estén prestando servicio, siempre van a solamente desarropar o descubrir aquella zona del cuerpo que vayan a estudiar, ¿sí? Las otras zonas no hay que descubrirlas. Y cuando el paciente está esperando, también hay que cubrirle todas las zonas del cuerpo, solamente dejar descubierto la zona que vamos a trabajar o que vamos a inspeccionar, ¿sí? Fíjense acá cómo se cubre todo el paciente excepto la zona genital. Acá también se descubre toda la zona excepto la parte de pectoral. Acá también se cubre toda la zona a pesar de que la paciente está en posición o el paciente en posición genupectoral, se descubre solamente la zona que se va a estudiar. O sea, estos cuidados los tenemos que tener, el paciente está sentado, pero fíjense que está cubierto con una compresa, con una sábana, con una manta, ¿sí? Siempre traten de respetar estas cuestiones cuando ustedes están haciendo una prestación. Bien. Ahí está, eso que les dije recién, mantener siempre al paciente cubierto, solamente descubrir aquella zona que uno tiene que explorar o estudiar y demás. Bueno, acá hasta ahí vimos todo lo que sería posición básica, ¿sí?, de los pacientes para realizarle algunos estudios. Esas posiciones que nosotros vimos son básicas. Seguramente cuando ustedes hagan determinadas prestaciones o estudios, como base van a tener esas posiciones. Después tendrán distintos nombres porque las irán adaptando para los determinados estudios, pero siempre van a partir de esas posiciones, ¿sí? La dorsal, la lateral, la prona, la de supinación, o sea que siempre la sentada, la erecta, y después tendrán todas las variaciones en función de los estudios que ustedes vayan a realizar. Bien, acá sepamos que a los pacientes hay que movilizarlos, así que yo hay algunas diapositivas que las voy a pasar rápido porque no cabe en este momento que hagamos demasiadas explicaciones. Acá la idea es siempre trabajar con nuestra dinámica corporal y también con la energía del paciente y con la fuerza del paciente. Bueno, esta diapositiva lo que muestra, fíjense, es una movilización del paciente hacia la cabecera de la cama. O sea que hay que tomarlo de una manera para posicionarlo hacia la cabecera de la cama. Voy a ir rápido porque me parece que en la próxima, o si no, en intersemana, les voy a mandar un link donde ustedes van a ver unos tutoriales de cómo se movilizan a los pacientes. Ahí tienen todos los tipos de movilizaciones. Ven ahí, cuando el paciente no lo podemos mover por sí solos, lo tenemos que mover con un colaborador o con un colega, ¿sí? Entre las dos personas se moviliza el paciente hacia la cabecera. Ahí, movilizando al paciente hacia un costado, ¿está? Siempre utilizando nuestra fuerza. Ya lo van a ver en los tutoriales. Ahí sentando al paciente en la cama. Siempre trabajar con la fuerza del paciente, dándole órdenes precisas, puntuales al paciente de cómo tiene que colaborar y de cómo tiene que ayudar. ¿Está? Bueno, esto y hasta acá. Acá. Ese orden. Vámonos que sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda?
de lo que vimos? No. No, profe. No. Bueno, ahora ¿saben qué voy a hacer? Les voy a pasar el trabajo práctico. A ver, lo tenemos. Tiene que estar. Voy a seleccionar la ventana. Voy a poner esto. Voy a compartir. Bien. Fíjense, ahí tenemos un trabajito práctico para hacer intersemana, que lo que vamos a ver acá es la unidad del paciente. Recuerden que les mandé un material que habla de unidad de paciente. Ese está todo locutado, así que ustedes lo pueden escuchar intersemana y van a poder resolver esto a partir de esa presentación. Fíjense, ¿qué es una unidad de paciente? Creo que en la primera clase lo vimos la semana pasada, que es el lugar donde el paciente está hospitalizado durante la internación, ¿sí? Que le pertenece solamente a un solo paciente, a pesar de que haya una habitación que sea compartida, tenemos que pensar que hay dos unidades ahí. Entonces, eso que le pertenece a ese paciente es la unidad, ¿está? Entonces dice, ¿qué es la unidad del paciente? ¿Quiénes están en la unidad del paciente? El paciente y algún familiar. Dice, ¿podría escribir 5 elementos de la unidad del paciente que considere importante? Ahí ustedes van a ver las transparencias, el material que les mandé, pero bueno, sepan que está la cama, la silla, el placar, la mesa de noche, la mesa individual, ¿sí? Los elementos de higiene y demás. Después dice, usted tiene que hacer una placa de abdomen y debe trasladarse con el aparato de rayos al sector 19. Sector 19 como puede ser cualquier otro. De internación general de adultos. La orden es para el paciente Maximiliano Partucci, que el paciente sufrió un traumatismo por accidente de moto y tiene fractura expuesta del miembro inferior derecho, número de historia clínica 1824 y habitación 35. ¿Sí? Se ve que ese paciente está en una habitación individual, en una unidad individual. La orden de rayos, ¿quién la tiene que solicitar y firmar? Recuerden, siempre tenemos una orden que está firmada por el profesional que lo solicita, ¿tá? Generalmente es un médico de cabecera y demás. Cuando usted llega al sector 19, ¿a quién le avisa? Recuerden, dice, escribe el relato y ensaye su rol profesional en voz alta. Ensáyenlo, pero la semana que viene por ahí hacemos el práctico en voz alta. Si el paciente o familiar pregunta cómo salió la placa que usted le realizó, usted ¿qué y cómo le contesta? Escribe el relato y ensaye en voz alta en su rol profesional, como técnico ya, ¿no? ¿Qué le contestamos al paciente? A mí cuando un paciente me pregunta, ¿cómo está mi valor de tensión arterial? Bueno, su valor de tensión arterial está en 130, 90. ¿Está alto, está bajo? Me va a preguntar, está en valores normales. Bueno, fíjense ustedes, cuando sean profesionales y le pregunten los pacientes, cómo le contestan respecto a los resultados del el estudio. Fíjense si es condición de responderle o si la información se la tiene que dar otro profesional. ¿Se entiende? Cuando a mí un paciente como licenciada en enfermería me pregunta, ¿cuál es mi diagnóstico médico? Bueno, ahora consulto con el médico para que venga a darle la información, ¿sí? Depende de lo que el paciente le pregunte, hay que reconocer qué información podemos dar y qué información no podemos dar. Cuando es de nuestra competencia, la podemos responder. Y cuando no es de nuestra competencia, tenemos que servir de nexo con el profesional pertinente. Si el paciente no pregunta nada, ¿usted qué le dice? Escribe el relato y ensaya en voz alta como profesional. Cuando usted se retira de la unidad, ¿qué le dice al paciente? Escriba el relato y ensaye en rol profesional.
respecto a la unidad al retirarse. ¿Qué cuidados tiene usted? ¿Cómo hay que dejar la unidad? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la dejamos? Respecto a la unidad del paciente, ¿qué cuidados tiene usted? ¿Avisa a algún integrante del equipo de salud que el procedimiento finalizó? O sea, que ya terminó, que ya lo realizaron. ¿Y cómo quedó el paciente? Bueno, escriba y ensaye cómo nos comunicamos con el resto de los profesionales de la salud. Bueno, y después una conclusión sobre el trabajo. ¿Está? Bueno, dejar de compartir. ¿Dudas? ¿Están, chicos? Sí, profe. Bueno, Ninguna. ¿alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, Perfecto. les cuento que no les tomé lista. La semana que viene me van a decir con rol profesional si estuvieron todos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿alguna duda, alguna pregunta? Por favor me lo dicen, me mandan a decir. Si tienen alguna novedad, que pasa algo, que tengo que volver virtual, me lo dicen, ¿eh? Pero no, si no, nos vemos el lunes en la universidad, ¿está bien? Bueno, profe. Bueno, Bueno, ¿todos recibieron el material? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, chicos, entonces nos dejamos de ver, que tengan buena semana y nos vemos el lunes, ¿está? Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir o preguntar, ¿está? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos, que estén bien. gracias. Buena Chao, buena semana. semana. Chao.